hermanas, estamos viendo en estas pequeñas charlas teresianas, conociendo ese genio de fundadora que ella manejó y que nos lo dejó en los 15 monasterios que hizo a lo largo de su vida. Y nos estamos haciendo una sola pregunta en estas charlas. ¿Era necesario la reforma teresiana? ¿La Iglesia de su tiempo pedía un cambio? Dijimos que sí. Ese cambio que se dio en el Concilio de Trento, que Teresa lo profundizó y lo cargó de espiritualidad que no tenía. Hemos visto la vida religiosa en general necesitada de una reforma. Había decaído todo ese entusiasmo de los fundadores de la Edad Media y las comunidades arrastraban una rutina pobre en la formación de sus religiosos, en la guarda de la clausura, en la vida de oración y sobre todo en la vida comunitaria. Por eso, decíamos, era necesario que una persona de la categoría de Teresa inyectara a la vida religiosa de su tiempo un dinamismo, una actividad, un deseo de cumplir la misión para la cual nos consagramos al Señor en la vida religiosa. Hagámonos hoy, pues, extendamos la pregunta. ¿Y los carmelitas necesitaban una reforma? Es una pregunta interesante. ¿O fue algo supletorio? ¿O fue algo de lujo? ¿O fue algo que podía no haber ocurrido? No. Les quiero decir que la orden carmelitana necesitaba una reforma. Las razones son las siguientes. Ahora hablamos de la pandemia, de los cambios que está ocurriendo en la sociedad, la iglesia y todos. Pues bien, el mundo europeo, con la pandemia de la peste negra, hubo un cambio total de mentalidad y de cosas. Los monasterios se despoblaron. De monasterios de 30, 40 o 50 religiosos quedaba uno o dos. Entonces se vio que no se podía vivir la vida carmelitana en las exigencias con las que se había configurado en la Edad Media. Y por eso le pidieron al Papa Eugenio IV que le rebajara y se cambiara el silencio, la clausura, las exigencias de la abstinencia, del ayuno, etcétera, porque las comunidades quedaron muy despobladas. Se notaba ya una decadencia en la formación de los religiosos, una falta fuerte de oración. Había más interés en vivir de tradiciones que de realidades nuevas. Se gastó tiempo, humor e inteligencia en probar que el Carmelo dependía originalmente de Elías, o si Elías era solamente una inspiración. Se perdió mucho tiempo, hubo demasiado desgaste en discusiones para saber que de Elías lo que tenemos es ese espíritu de Dios, de la defensa de Dios, de la unidad de Dios y de la fuerza de la oración. Entonces el Carmelo necesitaba una reforma. ¿Por qué? Por lo que les digo, consecuencias de la pandemia tan fuerte de la época. Los monasterios, los conventos estaban empobrecidos, la vida era muy triste, muy falta de entusiasmo. Pero Teresa no es la única. En el Carmelo hubo varios intentos de renovación. Tenemos la que hubo en Mantua, Italia, la que tenemos en Albi, en Francia, la que tuvimos en Honda, en España, la que se hicieron en varias
varios intentos de reforma, pero todos fracasaron, o demasiadas exigencias, demasiado, se fueron al otro extremo, o les faltó un espíritu eclesial, o les faltó un espíritu misionero, o les faltó un deseo de llegar y volver a las fuentes elianas y marianas del Carmelo. De modo que esas fundaciones o intentos de renovación de Mantua, de Albi, de Honda, no fraguaron. La de Teresa sí. Preguntémonos por qué. Preguntémonos cómo esta mujer logra hacer un cambio, no de su comunidad porque la dejó intacta, sino una novedad en la vida religiosa, en la vida de comunidad, en la vida de oración, en la razón de la consagración. No nos extraña que cuando el padre general Rubeo, amante de todas estas renovaciones del siglo XVI en la orden, cuando vio la que hizo Teresa, en aquel portalito de Belén como la llamó él, cuando vio la casita de San José y todo aquello, con tal espíritu, con tal alegría, con tal fervor, se emocionó que le dijo: Madre Teresa, haga, funde los monasterios que quiera, como pelos tiene su cabeza. Porque vio que Teresa acertó en saber dónde estaba el problema, dónde había que atacar la enfermedad. Era la oración. El orante cumplirá la ley, el orante vivirá la comunidad, el orante sentirá amor a la iglesia, el orante sentirá deseo de hacer el bien a los demás. Es pues interesante. Y en segundo lugar, la renovación de la vida religiosa en la España de Teresa la hicieron los reyes católicos, a los franciscanos, etcétera. La carmelitana no la tocó el gobierno español. Toda ella es obra de Teresa y de sus colaboradores que veremos a su tiempo. Es interesante. La renovación nació del mismo Carmelo, pero, repito, con novedades, con cosas maravillosas, con una orientación clara, con ideas ya purificadas, y esa es la que ha llegado hasta nuestro tiempo. De modo que la pregunta que nos hicimos y que vamos a contestar es: la orden carmelitana, donde Teresa entró, donde Teresa llevaba 25 años de religiosa en la Encarnación de Ávila, ¿necesitaba una reforma? Respondamos sí, y se hizo por una mujer con una claridad, con una precisión de métodos, con un amor a la iglesia inmenso, con un deseo misionero, con un gran amor por el sacerdocio, con una vivencia de todos los problemas que había planteado el protestantismo, pero con un amor inmenso a Jesús, porque la renovación teresiana es inmensamente cristológica, es encontrar a Cristo, pero encontrarlo en la oración, en la vida de comunidad, en la iglesia y en los hermanos.